Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. En medio de un creciente rechazo internacional de llamados a nuevas elecciones y respaldo de algunos gobiernos de América, Europa y Asia, el 10 de enero Nicolás Maduro Moros asumió un nuevo mandato como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. La confusión y la represión de Caracas hicieron que el gobierno de Estados Unidos demande de los cuerpos de seguridad venezolanos proteger al titular del Parlamento y autoproclamarlo presidente de Venezuela, Juan Guaidó. La escalada política dio paso a que a la toma de Maduro solo acudan dos países, Uruguay y Bolivia, mientras 14 naciones del llamado Grupo de Lima, excepto México, lo instaron a no asumir y transferir el mandato a la Asamblea Nacional que domina la oposición. La administración venezolana de Maduro ha sido acusada por este grupo y otros países ilegítima, usurpación y dictadura. Asimismo, la Casa Blanca, a través del secretario de Estado Mike Pompeo, no reconocen a Maduro, mientras que, con más cautela, la Unión Europea pide no ignorar el reclamo del pueblo de Venezuela de más democracia y fin a la represión. Pence consideró que la investidura de Maduro es una farsa de la que Estados Unidos no reconoce los resultados ilegítimos de una elección que fue robada. Vamos a seguir estando junto al pueblo de Venezuela y en contra del régimen corrupto de Maduro hasta que la democracia y la libertad prevalezca en Venezuela, manifestó Pence en su red social de Twitter. Maduro juró para el periodo 2019-2025 en el Tribunal Supremo de Justicia en una ceremonia en la que fue acompañado por los presidentes Evo Morales de Bolivia, Miguel Díaz-Canel de Cuba, Daniel Ortega de Nicaragua y Salvador Sánchez Serén de El Salvador. Además del encargado de negocios de la Embajada de México, el de Uruguay, el vicepresidente del Consejo de la Federación de Rusia y el ministro de Agricultura de China. Ante la descomposición del Estado, el Parlamento a cargo de Juan Guaidó invocó a las Fuerzas Armadas a desconocer a Maduro, al que califican de usurpador. Hacemos un llamado a esa enorme mayoría de soldados y oficiales que portan con honor su uniforme y no se han dejado corromper, para que den un paso al frente. Se debe desconocer lo que no fue producto del voto popular, dijo Guaidó en una rueda de prensa. El nuevo gobernante advirtió que, como señala la Constitución de Venezuela, los actos de una autoridad usurpada son nulos, por lo que todos los militares que colaboraron con este régimen es hora de que dejen de hacerlo, subrayó. La primera manifestación concreta del malestar regional la encabezó Paraguay, que rompió relaciones diplomáticas con Venezuela. Luego, la Organización de Estados Americanos rechazó también el nuevo mandato. En su cuenta de Twitter, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, acuerpó la decisión del organismo regional que dirige. Almagro reafirmó el compromiso del continente de desconocer el mandato de Maduro, al que señaló de ilegítimo. El pueblo de Venezuela no está solo, seguimos trabajando para recuperar la democracia, los derechos y libertades de todos, sostuvo Almagro en su red social. La Unión Europea señaló que las elecciones de mayo en Venezuela no fueron ni libres ni justas y sus resultados carecen de credibilidad. No hubo garantías necesarias para celebrar elecciones integradoras y democráticas, dijo en un comunicado Federica Mogherini, jefa de la diplomacia europea. Lo sucedido en Venezuela aleja aún más la posibilidad de una solución constitucional negociada, mientras sigue degradándose la situación política, económica y social, y aumentan los estragos de la crisis sobre la estabilidad de la región, concluyó. Buenos días. Gracias por estar en la entrevista. Cerramos la semana. Hoy es viernes 25 del segundo mes del 2019. Así avanza de rápido el tiempo. Hoy tengo a 5 distinguidos invitados que saben, que conocen. Ayer me tomé el tiempo de pensar en cada uno de los invitados que iba a traer hoy, para que sea gente que nos ilustre con su conocimiento de lo que está pasando en Venezuela. Haremos algunos pases a Guillermo Paz Manueles. Está instalándose la segunda legislatura del Congreso Nacional. Ayer hubo reformas electorales ya libre. Aquí algunos a mi derecha están contentos porque ya, y a mi izquierda también, ya libre tiene nuevo representante en el Tribunal Supremo Electoral para las próximas elecciones.
Si usted en algún momento va a salir de su casa, sintonice la radio 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en la capital industrial del país, San Pedro Sula, la 105.5 en Tela, La Ceiba, el litoral atlántico, la 93.5 en La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, El Agua y Ojoa, todo el corredor central, y en la cálida Choluteca, donde era el tremendo Broncos, me recuerdo que Diógenes decía eso, en la 90.3. Gracias a todos por recibirnos en sus hogares. Está don Marco Porras, es un analista venezolano que está conmigo aquí. Primero quiero agradecerle que haya aceptado comparecer esta mañana. Muy amable. Gracias. Está don Gilberto Ríos, analista también, dirigente de Libertad y Refundación. Gracias, Raúl, por la invitación. Es un momento muy importante para América Latina y quiero aprovechar también para saludar a las mujeres hondureñas que cumplen hoy su día después de que en 1955 se reconocieran sus derechos políticos. Muy importante el día de hoy. Claro que sí. Saludamos a todas las mujeres hondureñas. A mi izquierda está don Billy Joya Améndola, analista, político, empresario. Billy, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Un honor compartir con este panel de lujo. Quiero solidarizarme con el pueblo de Venezuela, con el pueblo reprimido de Venezuela, con el pueblo que ha sido prácticamente quitado de su propia libertad en un país donde la represión está a la vista y donde las condiciones para calificar de democracia a un país como Venezuela, con una dictadura represiva, verdaderamente no existe. Gracias, don Billy, por estar con nosotros. El ex canciller de la República también ha tenido a bien estar con nosotros. Estoy hablando del abogado Milton Jiménez Puerto. Abogado, bienvenido. Gracias. Buenos días a todos. Un gusto poder compartir con ustedes y dar algunos criterios. Espero sean bien recibidos, ¿verdad?, sobre este tema que tanto nos interesa a los hondureños. Gracias, canciller, por estar con nosotros. Y don Rafael Alegría, bienvenido, don Rafael. Gracias, Raúl, por esta invitación. Me complace mucho hablar de Venezuela, a quien la llevo en el alma. Bueno, saludamos también a las mujeres en este día, Día de la Mujer Hondureña. Se me viene una imagen que lo vi, personalmente lo vi, dándole un gran abrazo a Hugo Chávez. Recuerdo que vi ese momento. Sí, y siempre he estado honrado por esa amistad con el comandante eterno Hugo Chávez Frías y el pueblo de Venezuela. Bien, don Marco Porras, ¿qué le decimos a los hondureños? Bueno, ¿Qué es lo que muchas está gracias. ocurriendo en Venezuela? En Venezuela está ocurriendo una situación política que tuvo génesis en el año 1999 con la asunción al poder del extinto, hoy difunto, presidente Chávez. En ese proceso de asunción al poder se daban unas condiciones históricas en Venezuela donde la clase política gobernante en los años anteriores había hecho básicamente un desastre de gobierno, había dilapidado las finanzas públicas, había creado una condición económica adversa a las necesidades del pueblo y dio origen a la cabida del espacio para que este señor que en años antes había intentado un golpe de Estado y por el cual estuvo preso durante 4 años, sufriendo una amnistía posterior con el presidente Rafael Caldera, se lanzara a la palestra política y durante 2 años logró acumular la preferencia de los venezolanos, lo cual le dieron alrededor del 90 o más % de la votación, llevándolo a la presidencia de la República de manera legítima, como está establecida en la Constitución. Posteriormente vino una modificación de la Constitución, que es la que actualmente rige, la que se dictó por la Asamblea Nacional Constituyente en 1999 y es la Constitución que hasta el día de hoy está vigente y está latente y rigiendo los destinos del país. Durante ese proceso, 20 años, en las primeras de cambio, con la gran riqueza petrolera que tiene el país, se producían alrededor de 4 millones de barriles de petróleo diario. Si hacemos una comparación rápida, en 20 años, hoy se están produciendo 400.000 barriles de petróleo diario. Casi una merma del 95% de la producción
al día de hoy. Es decir, una caída estruendosa y como consecuencia una pobreza y una miseria marcada y un deterioro social realmente muy significativo para la población venezolana. En el 2013 fallece y le sucede a la persona que él le levantó la mano, muy a su estilo, le levantaba la mano a los gobernadores, a los alcaldes y a todo aquel que él quería que fuese Jesús, y la gente pues le votaba. Le levantó la mano al señor Maduro y él asumió la presidencia, producto también de unas elecciones pues que para ese entonces todavía lo daban como buen candidato, y básicamente la votación fue para complacer a este señor fallecido y darle la venia al que venía. No han sido suficientes. 2013 a 2018. Solo de un minuto porque quiero ir con Stephanie Gianbalvo, que está en Caracas, de Venevisión, para que luego continúe con su análisis, porque tenemos un enlace satelital en este momento. Stephanie, buenos días, le saludamos desde Tegucigalpa, Honduras. Cuéntenos qué pasa en Caracas. Gracias por estar con nosotros, buenos días. Buen día, Raúl, ¿cómo estás? Placer estar con ustedes. ¿Aló? Sí, cuéntame, ¿cómo está? ¿Cuál es la situación en Caracas? Mira, bueno, ahorita la situación es de incertidumbre de lo que pueda pasar en las próximas horas, en los próximos días. Actualmente lo más nuevo que ha habido es de Estados Unidos, que acaba de estar retirando a su personal no esencial en Venezuela, luego de la orden del presidente Nicolás Maduro de retirar a los personal diplomático y de romper relaciones con Estados Unidos. Y bueno, Juan Guaidó, que también está como presidente interino de Venezuela, él se juramentó el pasado 23 de enero. Casualmente esto coincide con los 61 años del fin de la dictadura en Venezuela, en el año 1958. A las 11 de la mañana, hoy por ejemplo, se espera que haya una rueda de prensa que es convocada por la Asamblea Nacional y a la que podría asistir Guaidó. Eso es lo que se maneja hasta el momento. Una cosa, los representantes de la Embajada de los Estados Unidos están abandonando Venezuela. ¿Y qué pasa con los otros países latinoamericanos que apoyaron la posición de los Estados Unidos y también están reconociendo a Juan Guaidó como el nuevo presidente de Venezuela? ¿Qué ha dicho el presidente Maduro, la Cancillería venezolana, el gobierno en sí? Mira, hasta el momento no han dicho nada sobre eso, sobre los otros países del Grupo de Lima. Solamente se han referido directamente a Estados Unidos, que es lo que manejamos hasta el momento, del retiro del personal no esencial. Esperamos, hasta ahorita los países del Grupo de Lima y de la comunidad internacional, por lo menos en la parte de Latinoamérica, han reconocido a Guaidó como presidente interino, presidente encargado. Todavía la Unión Europea está un poco dudosa con relación a esto. España está pidiendo elecciones lo más pronto posible. Alemania está diciendo que también va a reconocer a Guaidó en caso de que se celebren estos comicios, que como recordemos, en la Asamblea Nacional y a través de Guaidó, al asumir este gobierno interino, tiene 30 días para convocar estas elecciones. Bien, gracias a Stephanie Gianbalvo, nuestra compañera de Univisión, de Venevisión, que gracias a la Alianza Latinoamericana hemos hecho este contacto en directo desde Caracas. Don Marcos. Bien, en esa reseña histórica que les mencionaba, acontece que la riqueza petrolera de Venezuela para ese momento fue básicamente esparcida en el mundo, no solamente en América, sino fuera del continente americano, dando apoyo y dando beneficios a pueblos que, si bien es cierto, lo necesitaban, de algún modo dejaban a un lado la necesidad del pueblo venezolano. Hay que mencionar que en el caso específico de Honduras se recibieron 100 tractores y también se recibieron cantidades de dólares en efectivo que, bueno, a saber cuál fue el destino que tomó eso, sin considerar, por ejemplo, el apoyo dado a Bolivia, a Nicaragua, a El Salvador, a las islas del Caribe, construcción de hospitales, carreteras, escuelas, universidades, etcétera,
con el dinero proveniente de la riqueza petrolera venezolana. Cuba era receptor, sigue siendo todavía, de una gran cantidad de barriles de petróleo diario, alrededor de 300.000 barriles de petróleo diarios convertidos en gasolina, ni siquiera para procesar, porque ellos lo que tienen es una refinería, pero básicamente reciben el producto ya elaborado. Eso era con la intención de comprar voluntades y de tener en los foros internacionales, llámese las Naciones Unidas o llámese la Organización de Estados Americanos, votos para poder mantener o sostener su gobierno y su régimen expansivo, que para aquel entonces se estaba convirtiendo en lo que ellos llamaron el socialismo del siglo XXI, que no es una filosofía, que no es una categoría específica en la filosofía, sino que es una aberración desde mi punto de vista de tener adaptar una forma operando, un modus operandi de cómo gobernar, convertirlo en una supuesta ideología. Bueno, esa situación sostenida durante 20 años, que se están cumpliendo este año 2019, ha llegado a puntos críticos en el 2004, en el 2014 y en el 2017. ¿Cuáles han sido? Las protestas populares en virtud de que no ha habido una satisfacción de las necesidades principales y primordiales del pueblo venezolano, y ellos han comprobado, nosotros venezolanos hemos comprobado que nuestra riqueza ha sido desviada a otras latitudes atendiendo a otros intereses. Es obvio pensar que si un pueblo no tiene satisfechas sus necesidades, se aboca a la calle a buscar una solución y le exige al gobernante que le dé una solución a eso. Ocurrió en el 2004, se impuso para aquel entonces la fuerza, la represión, hubo incluso fallecidos en las calles, ejecuciones extrajudiciales. Se hizo en el 2014 con un saldo aproximado de 300 muertos en las calles de Caracas. Se hizo también en el 2017, ahí superó la cifra, estuvo alrededor de 365. Durante 4 meses, de junio a septiembre, hubo protestas todos los días con un saldo lamentable, y durante ese proceso, pues, las fuerzas del gobierno han venido ganando terreno en la comunidad internacional, producto de eso que le mencionaba anteriormente, que era la compra de voluntades, y no ha podido la OEA hacer un voto para que se implante la Carta Democrática, que muy rápidamente, usted lo recuerda, en 2009 se implantó sin mucho, y aquí vino Insulza a decir a Honduras que no estaba pegada a la realidad y que iba a ser objeto de sanciones, y lo hicieron. En Venezuela no se ha podido porque esa compra de voluntades ha tenido tanta fuerza y el suministro de petróleo a ellos ha sido tan permanente que ellos cambian esa satisfacción, es lógico, ¿verdad?, de recibir petróleo y recibir también dinero, con el voto que ellos tienen que dar en la OEA para aplicación de la Carta Democrática. Eso hoy llegó a un punto específico. ¿Y cuándo lo hizo? 23 de enero, que se están cumpliendo 61 años donde se derrocó a Marcos Pérez Jiménez, quien tuvo que irse en un avión que mal llamaban la vaca sagrada, exiliado a España, y en España falleció, tuvo sus últimos días y ahí quedó. ¿Por qué se hace en ese momento? Porque se está de nuevo conmemorando el derrocamiento de una segunda dictadura, más que una dictadura, un oprobioso régimen que no ha permitido el desarrollo del país, teniendo los recursos y teniendo las condiciones y el personal, la población diseñada y preparada para hacerlo. ¿Cómo puede sostenerse un país con 400.000 barriles de petróleo diario? Fácil, ya no echan mano de la riqueza petrolera, echan mano de la narcoactividad. Venezuela es un narcoestado, se nutre de la producción de narcóticos que se hacen en Colombia a través de la FARC y a través del ELN, y de ahí viene el presupuesto. Es lógico pensar que ya el petróleo pues pasa a ser una tercera o cuarta opción. Que no me compre Estados Unidos tampoco es para mí importante, porque tengo recursos provenientes de la droga, del delito, y con eso sostengo mi actividad. Hay que pensar también, un punto bien importante, y lo decía el presidente Guaidó, a producción le envié una nota que el presidente Guaidó le hace un llamado a los militares para que se sumen, y el resumen de la nota es: solo faltas tú, porque en la ley de amnistía, que ya está aprobada por el Congreso, por la Asamblea Nacional, se dice que a todos aquellos militares que se sumen y que defiendan la Constitución
ni siquiera que defiendan a un gobierno ni que defiendan a un personaje, sino que defiendan la Constitución, van a ser amnistiados. Obviamente, aquellos que han cometido asesinatos, aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad tendrán que ser procesados y tendrán que ir a la cárcel. Gracias. Don Gilberto Ríos. Bien, no sé si referirme a una condición más bien histórica primero, voy a tratar de hacer una síntesis muy rápida. La verdad es que hace 50 años en América Latina, pues éramos testigos de cómo Estados Unidos apoyaba dictaduras militares. Vivíamos en un mundo bipolar, básicamente determinado por dos grandes potencias, una era Estados Unidos y la otra la Unión Soviética. Y luego de la caída de la Unión Soviética en los años 90, se abrió una etapa en donde la hegemonía norteamericana fue realmente todopoderosa en el mundo. Se comenzó la invasión del Medio Oriente con la guerra contra Irak. Luego en América Latina cesaron las dictaduras, pero comenzaron los gobiernos neoliberales, que fueron tan o más nefastos, de hecho, que las dictaduras militares, y se fueron conformando otros poderes importantes en el mundo, lo que dejó una era de unipolaridad norteamericana alrededor de menos de 2 décadas, ¿verdad? Digamos, haciendo hegemonía en el planeta. Hago esta referencia porque es importante entender cómo se mueven los grandes poderes, las grandes fuerzas. Estas 2 décadas de unipolaridad fueron derrotadas por el crecimiento militar de Rusia y también por el crecimiento económico chino, básicamente, digamos, las dos importantes potencias que ahora contraponen ese poder. En América Latina esto se expresó con una gran cantidad de gobiernos de izquierda, de gobiernos progresistas, populares, ¿verdad?, que aprovechando esta situación de dislocación, digamos, de fuerzas a nivel internacional, pudieron acceder al poder. Ese fue el momento, digamos, y en eso fue vanguardia el presidente Hugo Chávez Frías cuando llegó en 1999. Y comenzó un proceso de reformas muy importantes, sobre todo un gobierno antineoliberal, ¿verdad?, que comenzó en Venezuela. Venezuela tenía unos niveles de pobreza arriba del 70%, a pesar de ser una potencia petrolera, ¿verdad? Estamos hablando de que Venezuela, siendo un país tan rico, prácticamente tenía pues niveles de pobreza como los que tiene Honduras, ¿verdad? Y en ese momento, fueron revirtiéndose en un periodo de más o menos de 10 años, del 70% hasta llegar a niveles del 23% de pobreza, es decir, casi una tercera parte de la pobreza para el año 2014-2015. Es el momento que Estados Unidos también empieza a perder fuerza, ¿verdad? En Medio Oriente sobre todo, lo vimos recientemente cómo Trump tiene que retirar ahora sus tropas, tiene que reconcentrarse en el hemisferio que controla más directamente, que es América Latina. Ahora vivimos una multipolaridad, ¿verdad? Un mundo que tiene diferentes fuerzas que ejercen su influencia en diferentes zonas del planeta y esto se traduce pues en nuevos golpes de Estado que comienzan nuevamente en Honduras justamente en el año 2009, apenas 10 años después de comenzar el proceso en la República Bolivariana de Venezuela. Y pues lo que estamos viendo ahora justamente es el reposicionamiento de Estados Unidos en la región. Más allá de los problemas internos que pueda tener Venezuela, ¿verdad? La verdad es que la crisis económica que actualmente vive es directamente producto de un sabotaje económico que se hace principalmente con su principal producto de exportación, que es el petróleo, en la llamada guerra del petróleo, que se ejerce contra 3 países que tienen, digamos, en sus rubros de mayor importancia este recurso natural, que son Irán, también enemigo de Estados Unidos en el Medio Oriente, que son Rusia, pues por excelencia su enemigo por el tema de ser potencia militar, y en el hemisferio de Venezuela, por ser el país de donde actualmente consumen la quinta parte del petróleo que consume Norteamérica, es provisto por Venezuela. El 19% de la factura petrolera norteamericana es petróleo venezolano. Entonces hay una importancia pues bastante destacada, digamos, de lo que puede ser Venezuela para ellos, sobre todo por el tema de los recursos. Y bueno, recordemos que las últimas guerras que han ellos desplazado a nivel del mundo se trata de eso, ¿no? Del control de recursos naturales, especialmente petróleo. ¿Cómo bajaron el precio a nivel internacional? Lo hicieron, bueno, uno, manipulando el mercado, ¿verdad? El mercado tiene no tiene libertad, no existe precisamente el libre mercado. Cuando se estudia en profundidad, uno se da cuenta que hay una manipulación política de los mercados internacionales y, digamos, para abastecerse y prescindir de cierta manera de este petróleo venezolano o para bajar el precio a nivel internacional, también hicieron uso de algo que se llama petróleo de esquisto,
que es una especie de roca que está en el subsuelo y que en Estados Unidos de hecho existe una gran cantidad, pero que se utilizan mecanismos de extracción que además de dañar a la naturaleza han llevado a la quiebra a muchos de sus propios productores nacionales y que, bueno, ha cambiado, digamos, la configuración del mercado internacional del petróleo. Esto se puede mantener según algunos analistas por algunos años, lo que va a seguir entonces dando una merma de la capacidad del mercado de estas potencias internacionales en el campo del petróleo y por tanto dando un beneficio político a Estados Unidos porque tiene, digamos, controlado este recurso. Eso es lo que ha vivido Venezuela, además de un sabotaje tremendo en cuanto al tema financiero. Está bloqueado, hay un bloqueo financiero que está avanzando sistemáticamente contra ese gobierno, muy similar al que se aplicó contra Cuba hace 60 años. Y digamos, la intención es clara, la intención es ahogar económicamente al país para que no sea una vitrina de prosperidad, sobre todo del modelo del socialismo del siglo XXI. Lo fue, sin embargo, además, a pesar de esta lucha, hay elementos que son bastante destacables aún en la crisis económica, como que se han entregado 2.600.000 casas a la población venezolana, que además se entrega una casa equipada prácticamente por un precio, bueno, accesible para toda la población, ¿verdad? Y que prácticamente son regaladas las casas. Y también hay una meta este año justamente de llegar a las más de 3 millones de viviendas entregadas a la población. Entonces, en cuanto digamos, a garantías sociales que el gobierno de Nicolás Maduro, a pesar de la crisis económica que está siendo generada por Estados Unidos, se mantiene, digamos, una gran cantidad de apoyo a la población. De hecho, el 71% del presupuesto general del Estado venezolano es inversión social, ¿verdad? Lo que demuestra la voluntad del gobierno que a pesar de la crisis económica se mantienen las políticas en beneficio del pueblo. Gracias. Don Billy Joya. Gracias. Yo creo que el debate histórico entre democracia y dictadura, el debate histórico entre izquierdas y derechas, el debate entre fórmulas y sistemas, llámese capitalista, neoliberalismo, llámese socialismo del siglo XXI, comunismo, etcétera, continúa. Y aquí somos un reflejo de todo este tipo de posiciones donde tenemos, considero y creo que comenzar definiendo realmente el concepto de democracia. Y desde ese punto de vista, yo quisiera poder explicar qué es lo que hace falta en la dictadura actual de Venezuela para poder calificarla como una verdadera democracia. En particular, yo creo que puedo afirmar en base a todos esos testimonios que estamos escuchando a través de los medios de comunicación, que en Venezuela actualmente no existen las instituciones democráticas, que las garantías al respeto de los derechos fundamentales en Venezuela, en su dictadura, tampoco existen, por la simple y sencilla razón que no hay respeto a la vida. No existe respeto a la libertad para que usted pueda movilizarse sin ser reprimido. No existe, además, una impartición de justicia equitativa. No hay derecho a la propiedad. Y como mencionaba el ciudadano Gilberto Ríos, que se regalaron 1 millón y pico de casas, no es cierto. 2.600.000. Las casas son prestadas No y es cierto, nadie... no es cierto. No, es cierto que se dan, pero no con título de propiedad. Son prestadas y si no vas a pensar o hablar como dice el sistema, te van a echar a la calle. Entonces, no existe opción para el sistema de libre empresa. No hay oportunidad para la producción en Venezuela. Los niveles de represión son sin precedentes. La miseria que el pueblo de Venezuela está públicamente reclamando y diciendo, campea en todos los sentidos. No hay medicinas, no hay comida, no hay capacidad de alimentarse. El exilio supera los 5 millones de venezolanos. Solo la estadística del exilio reciente de las últimas crisis en Colombia establecen más de 1.200.000 venezolanos exiliados en Colombia. La inflación, la inflación del 1.700.000%. ¿Cuándo? Además, no existe libertad de expresión.
todos sin excepción, los medios de comunicación fueron clausurados. Y hoy por hoy está controlado el 99% de los medios de comunicación con el mensaje oficialista de la dictadura. No hay respeto a los derechos humanos en Venezuela. Y además, fíjese bien, podemos calificar a Venezuela de una dictadura disfrazada que ha secuestrado una democracia. Ante estas circunstancias, sin venir a decirles a ustedes, respetando su ideología, respetando su forma de pensar, respetando a quienes podemos admirar o no podemos admirar, yo sigo creyendo que la solución no está ni en izquierdas, ni en derechas, ni en capitalismo, ni tampoco está en neoliberalismo, ni tampoco está en ese socialismo del siglo XXI fracasado, que lo estamos viendo desde la extinta Unión Soviética, que lo estamos viendo en China, que lo estamos viendo en Cuba, que lo estamos viendo en Nicaragua. ¿Por qué? Porque cuando se reprime la libertad, basado en el concepto que nacimos para ser libres, no me importa cuánta educación doctrinaria me quieran dar, cuánta salud me quieran dar y cuántas casas me quieran regalar. Porque si no puedo ser libre para pensar, si no puedo ser libre para movilizarme, si no puedo ser libre para producir, no tengo la categoría de llamarme en forma absoluta y contundente un ser humano. Aquí vamos a tener un ejemplo específico. En Venezuela, la oposición no tiene espacios, así como no tuvieron espacio en este proceso electoral viciado que hubo en Venezuela. Y al final vamos a entender que la dictadura de Maduro en Venezuela tiene el poder estatal. Y ese poder estatal está sostenido por el petróleo, por las armas de las Fuerzas Armadas que hasta el momento lo apoyan y por las milicias populares del socialismo del siglo XXI. ¿Qué es lo que tiene la oposición? Tiene el apoyo popular de la gente que los estamos viendo marchar en millones de personas en todas las ciudades, no solo en Caracas, y que están diciendo: queremos un cambio, queremos volver a ser seres humanos. Aquí en Honduras, el día de ayer, la oposición y el gobierno acordaron y pactaron políticamente reformas electorales. Y nosotros podemos decir aquí lo que queramos del gobierno. O yo puedo decir lo que piense de la oposición. Pero en Venezuela esto no está existiendo, Raúl. Y esa es la consideración que traigo a colación para concluir y decir: actualmente, el ejercicio de ese socialismo del siglo XXI que está tocando las puertas de Honduras, fíjese bien, que está tocando las puertas de Honduras. ¿Por qué? Porque hay condiciones dadas, como estuvieron dadas hace 2 décadas en Venezuela, donde los errores de quienes nos han gobernado, sin entender que en el momento mismo que no tomamos en consideración las necesidades básicas del pueblo, como ser la salud, como ser la educación, como ser la oportunidad de un trabajo, estos cambios radicales entran cuando aparece un líder que con el carisma y que con esa fantasía del engaño tienen la capacidad de someter a los pueblos en estos modelos y en estas dictaduras, llámese socialista, comunista, como sea. Y no voy a decir aquí que el capitalismo o el neoliberalismo es la panacea de nuestras democracias, porque al final la esencia misma de la naturaleza humana vuelve al origen, al ser humano, al respeto a la dignidad y a las libertades fundamentales, como ser la vida, la libertad y el derecho humano. Gracias, Vini. Rápidamente, me dice Raúl, están 3-2, me dice. El canciller Milton Jiménez está por analista, por eso lo dejo de último. Oíme, me dice Elena Álvarez, oíme, si en Venezuela están mal, no hay comida ni aunque tengas plata. Vieras a los hermanos de mi mamá, que son cercanos a la edad de ella. Vieras, no digas nada de mí, porfa, me dice Elena. Elena, pero es que aquí yo no soy tapadera de nadie. Mi tía allá en la camilla para ser operada el corazón la regresaron porque no habían insumos, le había dado un infarto.
Eso me dice Elena Álvarez. Tania Aguilar me dice, se comen los niños también, pero riéndose. No, o sea, ríase. Sí, ironía de Tania. Don Rafael. Bueno, en primer lugar, respeto para don Marcos. Muchas gracias, doctor. Es venezolano. Tiene legítimo derecho de hablar sobre el país. Yo lo que voy a expresar aquí a nuestro pueblo y también a don Marcos como venezolano, que también conozco Venezuela. He estado no tanto como por yo. mucho tiempo. Los campesinos y pequeños productores de Venezuela pertenecen a una organización internacional que se llama Vía Campesina, que yo coordiné. Y he estado, le reitero, por mucho tiempo visitando Venezuela. No sé de Billy Joya si cuántas veces ha ido a Venezuela, pero... Una vez he estado en Venezuela. En 20 años. Una vez, sí. Realmente aquí me sorprende escuchar que en Venezuela se vive una dictadura terrible. Y en Venezuela, a 20 años que se va a cumplir, 20 años de que el chavismo tomó el poder, como bien decía don Marcos Porras, han habido 22 procesos electorales de consulta en Venezuela. 24. 24. En 20 años. 24. O sea, ha habido por lo menos una por año. Y consulta abierta. Con elecciones no se come. Con abierta. Bueno, ese es otro problema. Pero consulta permanente. Hasta un referéndum revocatorio. ¿Dónde ha habido en América Latina, en Centroamérica, un referéndum revocatorio? Que llenaron los requisitos la oposición y el presidente Chávez les dijo, bueno, vamos a elecciones. Vamos pues. Y gana el referéndum revocatorio el presidente Chávez, Raúl. 22 procesos electorales. 24 veces. 24, sí. Y solo perdieron 2. El chavismo en Venezuela. Una dictadura que consulta, que va al proceso, que acepta. ¿Cuál dictadura? En Cuba hay elecciones. En Cuba hay elecciones. Normales. En Nicaragua han habido elecciones. Entonces, esta parte cada quien expone, de ahí analiza el canciller Jiménez. Voy a la pausa y ahí ustedes deciden. Está de árbitro el canciller, entonces. Eso es una cuestión. Es que Tito Mejía ayer me estaba metiendo. O sea, hay una enorme campaña internacional de los grandes medios manejados por el capital y las transnacionales contra Venezuela. No hay duda de eso. Me consta. ¿Verdad? Me consta. Y aquí algunos repiten, ¿verdad?, esa campaña internacional contra Venezuela. Al igual que usted repite la otra campaña. Se ha criticado enormemente la constituyente. No es legítima. Dice que la constitución de la cual usted hablaba no es legítima, establece cómo se convoca a la constituyente. Don Rafael, no aquí fue está el nombrada artículo. Esa asamblea mire, constituyente, don Marco, no fue yo lo tengo aquí. Con los artículos que avalan el referéndum y el 347 de la Constitución actual que esa dice Asamblea Nacional Constituyente se instaló de acuerdo a la normativa constitucional. Porque nosotros fuimos respetuosos, los escuchamos. Disculpe, le pido disculpas. El 347 de la Constitución actual venezolana habla que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario, actualmente. Habla cómo se convoca, Raúl, a una Asamblea Nacional Constituyente. Esa Constitución. Y puede convocar el presidente de la República, puede convocar el poder legislativo, que sería aquí, ¿verdad? El Congreso. ¿verdad? Pueden convocar las municipalidades, ¿verdad?, con las 2/3 partes. O sea, el pueblo, pues, con el 15% después puede convocar a una constituyente. Dios mío. Y en base a eso es que se organiza la convocatoria a la constituyente.
¿Y la gente que está en la calle es pueblo? Entonces, se realizan estos procesos electorales, Raúl, y pueblo hondureño, bajo un tribunal supremo electoral certificado por la comunidad internacional. Yo, personalmente, observé el proceso electoral anterior con el sistema electrónico electoral. Ahí sí funciona, ¿cómo se llama este reclamo que nosotros queremos? El voto electrónico. Ahí funciona el voto electrónico en Venezuela. Ahí no es cuestión de que hubo fraude o algo por el estilo. No, señores. Voto electrónico, ¿verdad? Ahí, y le dan al ciudadano, mire, este es su voto, y se puede. Certificado. Antes, Raúl, antes, pueblo hondureño, antes, ¿verdad? Hay una auditoría sobre ese proceso electoral, durante el proceso electoral, después del proceso electoral, ¿verdad? Me consta. Inclusive Nicolás Maduro, en estas últimas elecciones, le dijo al Tribunal Supremo Electoral, haga, ¿verdad? Invito con observadores internacionales a que revisen. Los distritos electorales fueron cambiados. Por un favor. estado lo pusieron Entonces, a votar en otro estado. Todo es una fachada. El mejor sistema electoral reconocido por un organismo internacional de prestigio como es el Centro Carter, ¿verdad? Nadie va a decir aquí que el Centro Carter Qué raro que usted apoya es Carter. un aparato ahí. Centro Carter. Qué raro que usted apoya. No, y Centro Carter ha dicho de que ese sistema electoral es uno de los más creíbles del mundo. Se le olvidó a don Marcos Porras en el recuento histórico que en 1998, por ahí, don Marcos, sucedió una represión escandalosa, que usted habla, don Billy, del régimen de Acción Democrática y COPEI. El Caracazo. Sí. El Caracazo. Más de 3.000 venezolanos fusilaron ahí ahí en Caracas. No se me ha olvidado, tengo familiares fallecidos en esa intentona. No lo mencionó, se lo recuerdo, ¿verdad? Una cuestión espantosa. Que no hay que desconocer que el anterior régimen no hacía las cosas. Okay. Entonces, bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Raúl? ¿Qué pasa, pueblo hondureño? El pueblo de Venezuela, cansado de esas barbaridades, como ¿verdad? Hoy, está cansado de lo actual. En 1999 asume el poder Hugo Chávez Frías. Y lo que hace es democratizar el principal recurso que tiene Venezuela, que es el petróleo. Ahora, si se molestan ustedes, de que haya democratizado el petróleo venezolano, y es un problema de ustedes, pero Venezuela y Chávez democratizó antes, Raúl, y pueblo hondureño. Y don Marcos lo debe conocer. Antes se repartían los barriles de petróleo, los diputados, los ministros, y era una barbaridad. Y los tractores también se repartieron. Las nacionales. 100 tractores llegaron acá. Poderes, y usted tenía conocimiento de eso. Multinacionales se los repartía. Chávez dijo, eso se para. Y como tenemos capacidad de ayudar a los países más pobres. ¿Dónde están los 100 tractores? A los países más pobres. Sí, ya se lo voy a contestar. A los países más pobres como Haití, como Nicaragua, como Honduras, como varios países. Y los negros de Estados Unidos, ahí por... barrio de Harlem. Correcto. Ayer Haití y República Dominicana se pronunciaron a favor de Guaidó. Organiza Petrocaribe, Raúl. El programa de... Bueno, pero mira, fracasado. Raúl, el programa de Petrocaribe, por el amor de Dios, el programa Raúl, de Petrocaribe. Un segundo, solo una pregunta. Las comisiones, países como el nuestro, para decirle a Marcos porque está preocupado sobre los tractores. Sí, porque se habla de que recibieron beneficios en muchos países. Calientito, claro, Raúl, recibimos, un segundo, por favor. Nosotros recibimos de Venezuela, ¿verdad? Por Petrocaribe. ¿Y dónde están esos 100 Solo quiero decirle algo. Usted trae ahí los argumentos de la Constitución venezolana. Porque le leí. Ok, y le voy a preguntar algo que se hizo viral, porque yo lo vi. ¿En qué queda su argumento cuando usted mismo dice públicamente en un video que se hizo viral, esa constituyente va a ser para tramparles tal cosa a estos hijos de P?
O sea, está hablando de la misma herramienta. Sí, pero democráticamente. Democráticamente, claro que usted lo puede decir. En las elecciones. Entonces, y esa constitución es la trampa con esa constituyente originaria y refundacional. Don Marcos Porras, antes Venezuela había si la oposición venezolana, había violencia. la oposición venezolana ha ganado dos veces las elecciones. Don Rafael, mire el doble discurso. Se acabaron don Rafael, mire la oposición ha ganado con ese mismo sistema electoral, ha ganado dos veces las elecciones, la misma oposición. Y es que la oposición nunca ha reclamado que hay fraudes electorales. Cuando ellos ganan, claro. Pero cuando ellos pierden reclaman fraude. Ahora, permítame, Raúl. Ahora, porque hay que entender la crisis que vive Venezuela. Es de hambre. Claro. Es de hambre la crisis. 20 años que Estados Unidos no reconoce. 20 años que Estados Unidos no reconoce ese proceso democrático de Venezuela y además conspira. No hay condiciones. 20 años de conspiración contra el proceso de Venezuela, ¿verdad? Y utiliza ahí a grupos, a partidos que no tienen legitimidad, don Marcos. Mire, fueron a un proceso electoral, a un diálogo, ¿verdad? A República Dominicana y bueno, ahí acordaron ir a adelantar el proceso electoral, ¿verdad? Y ir a una constituyente. Ahí acordaron. Solo bastó que Estados Unidos les dijera, no vayan, para que no fueran. Eso es una barbaridad, hombre, eso es una barbaridad. Y en el proceso electoral último de mayo, Raúl, el pueblo hondureño, fueron 4 candidatos que compitieron con Nicolás Maduro en coaliciones con alrededor de 50 partidos políticos. En coalición con Nicolás Maduro y el PSV. Dígalo bien, en coalición con él. Pero la coalición, para convalidar un proceso ilegítimo. Para convalidar un proceso que no está convocado por la Constitución. 4 candidatos de la oposición. Eso fue lo que ocurrió realmente. Coalición con 50 partidos políticos. Contubernio. Ahora, en contubernio, en conchupancia. Les quiero decir algo. Mire, en el caso de Honduras, nosotros fuimos beneficiados de Petrocaribe. Claro que sí. Y el Estado obtuvo alrededor de 7.000 millones de lempiras por eso. Claro que sí. Y dólares en efectivo. Usted lo sabe también, un avión fue incautado en el aeropuerto de Toncontín. Venezuela nos ayudó con ¿Dónde Cuba, ¿verdad? A eliminar, que no lo eliminamos, el analfabetismo en Honduras, ¿verdad? Con el Yo Sí Puedo, para los campesinos, para los indígenas. Excelente, qué bueno. Hugo Chávez regaló 200 tractores, 100 se quedaron con el golpe de Estado. Nada es regalado, todo es a cambio de algo. No, ni un peso. Todo es a cambio de algo. En el capitalismo, 100 tractores para los campesinos y los indígenas. Si Hugo Chávez regaló al capitalista. 100 millones de dólares para pobreza, como están repartiendo pobreza en Venezuela. Mire, yo lo dejé. Tiene razón, tiene razón. No, lo que pasa es que me cuesta. Lo que pasa es que me cuesta. Imprudente porque lo escuchamos a usted. Tiene razón, discúlpeme. Tiene razón. 100 millones de dólares para apoyar a la pequeña y mediana agricultura en el país. Se lo robaron. Los 100 tractores, el gobierno, ¿verdad? Después del golpe de Estado, don Marcos, se los pasó al Instituto Nacional Agrario y estos se los pasaron a unos terratenientes de Olancho y ahora no se sabe dónde están. Así, este gobierno. No, y entonces yo en el programa Misión Milagro, aquí se operaron, Raúl, alrededor de 4.000 compatriotas gratuitamente en Venezuela, ¿verdad? En Venezuela. Ahora, lo que hay precisamente es una conspiración terrible de Estados Unidos, así como lo tiene contra Cuba, porque no están dispuestos a permitir que se consoliden procesos democráticos y progresistas en América Latina. Por eso la conspiración contra Lula en Brasil, contra la Kirchner en Argentina, contra Evo Morales en Bolivia, contra Rafael Correa Ecuador. también. Y claro, en Venezuela, le han declarado la guerra, definitivamente la guerra al sistema político del siglo XXI. Eso es lo que está pasando en síntesis, ¿verdad?, en Venezuela. Abogado, ¿qué piensa de lo que han expuesto los señores? Ayer le dije, ¿para qué lo traía? Bueno, no está claro que ese es más bien un partido en el que hay empate. Yo soy un aficionado. Pero fíjate que Raúl no estaba diciendo que estaban 3-2. No, digamos que hay un empate en el cual yo soy simplemente un espectador. Pero sin duda alguna, y lo primero que quisiera hacer, porque he estado leyendo las noticias internacionales, es de alguna manera congratularnos y congratular al pueblo venezolano porque el día de ayer, según lo que ha trascendido internacionalmente, pues hubo paz en Caracas, ¿no? Es decir, no hubo confrontación,
no hubo violencia y por ende no corrió la sangre, ¿no? Es decir, esa es una preocupación de la comunidad internacional, es una preocupación de nosotros como seres humanos, ¿verdad? Porque sin duda alguna lo que ocurra en cualquier país, si este es un país hermano, en este caso latinoamericano y venezolano, sin duda alguna la muerte de tantos seres humanos nos preocupa, independientemente de cuáles sean los orígenes y las causas, ¿no? Sin duda alguna, y por supuesto con el respeto que nos merece don Marcos Porras, porque pues somos anfitriones, ¿verdad? Sí. Aunque entiendo que don Marcos también ha asumido ya la ciudadanía hondureña, ¿no es así? Sí. Y por ende es también un hondureño más. Viene bien informado, pero, Mito. Como bien lo dijo Rafael, por supuesto, está perfectamente bien legitimado para hablar sobre su propia situación y realidad, su enfoque, ¿no? Y eso es merecedor de todo nuestro respeto y consideración. Hay algunos elementos que vale la pena, además es colega, es abogado, ¿no? Hay algunos elementos que vale la pena acotar con relación a esto. El primero de ellos es que el petróleo venezolano sigue fluyendo hacia Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos en ningún momento ha cerrado las válvulas que permiten el acceso del petróleo. ¿Me acordaste de lo que el expresidente Zelaya le dijo a Bush allá en la Casa Blanca? Claro, por supuesto, lo recuerdo perfectamente bien. Incluso hubo un pequeño zipizape que fue muy bien librado en ese momento por el presidente Zelaya al final. Pero bien, más allá de eso, sin duda alguna hay un problema grave en Venezuela que uno no puede. Los argumentos son válidos, pero uno no puede soslayarlo, que ha llegado a este extremo. Hay factores externos, por supuesto, ¿verdad? Que no se pueden desconocer, pero también hay factores internos que son los que en alguna medida provocan todo esto. Uno podía hacer un análisis detenido y en este aspecto sí quiero mencionarle, don Marcos, y lo digo porque fue una experiencia que la vivimos nosotros. Honduras ya era parte de Petrocaribe y comenzamos a recibir, si usted se diera cuenta quiénes fueron los receptores más directos de los beneficios de Petrocaribe aquí en Honduras, se sorprendería, pero no es el tema adentrar tanto en ese punto, ¿no? Pero lo cierto es que en ese momento le correspondía a América Latina un asiento en el Consejo de Seguridad y por ende se lanzaron dos candidaturas, la de Venezuela y la de Guatemala, y el gobierno, y justamente a mí me tocaba presidir la Secretaría de Relaciones Exteriores, a pesar de que estábamos recibiendo ya los beneficios de Petrocaribe, no nos decantamos por la candidatura de Venezuela. Al final consideramos el país cercano a nosotros, el país hermano, el país vecino y centroamericano era Guatemala, y Honduras, pese a que en esos movimientos hay llamados, hay, no diría presiones, pero sí, por supuesto, mecanismos por los cuales se busca el apoyo de los distintos países de la región. Sin embargo, nosotros decidimos, hablo del gobierno del presidente Zelaya, al cual formé parte, apoyar a Guatemala. Al final hubo una tercería que fue Panamá y fue la mejor salida. Y Panamá entró a integrar el Consejo de Seguridad. Pero bien, cuando yo hablo del tema de la comunidad internacional, sin duda alguna la cautela que han observado algunos países, incluso el Grupo de Lima, porque el Grupo de Lima lo integran también México, Santa Lucía y Guyana, y estos tres países han llamado al diálogo, han llamado a la reconciliación del pueblo venezolano y han llamado a buscar los mecanismos más adecuados para salir de esa profunda crisis que abate y que aquí ya se han mencionado las raíces históricas, lo terrible que ocurrió con el bipartidismo venezolano de COPEI y Acción Democrática, que saquearon Venezuela en la realidad. Y lo recuerdo porque en 1984 yo me gané una beca, creo que si no me equivoco que estaba Herrera Campins de presidente en ese momento, no puedo precisar exactamente, pero me gané una beca para ir a hacer un curso corto a Caracas. Fue la primera vez que estuve en Caracas y tuve la oportunidad de observar y de hablar directamente con venezolanos, y había un hastío del saqueo, ¿verdad?, en el que ambos partidos políticos que se turnaban el poder
habían sometido al pueblo venezolano, ¿no? Entonces, como igualmente, don Marcos, quiero mencionarle que no es nada nuevo el expediente de que Venezuela ha dado petróleo durante el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, el segundo periodo. Hubo también acuerdos entre Venezuela y México que se vendía a precio preferencial petróleo en la región centroamericana y hubo críticas fuertes a lo interno de Venezuela. Es más, le quiero mencionar que se llegó al punto tal, ¿verdad?, que un expresidente hondureño lo llamaron a integrar la junta directiva de PDVSA, el presidente Pérez, y lo llevaban a las reuniones de PDVSA, se realizaban en Nueva York, en París, iban con viáticos, con jets que enviaba el gobierno venezolano, ¿verdad? Y recibían, ¿cómo se llama?, monumentos altísimos, y eso solamente demuestra un problema de carácter histórico, que yo lo menciono como un simple referente. El momento actual nos indica que hay cautela en algún sector de la comunidad internacional. Por supuesto, uno podría hablar, bueno, Estados Unidos y una buena cantidad de países que forman parte del Grupo de Lima han reconocido al presidente de la Asamblea Legislativa, al señor Guaidó, como presidente. La Unión Europea no lo ha hecho. Hay movimientos, la Unión Europea maneja una posición, digamos, unificada, ¿no? Aunque hay algunos países que están muy proclives a un reconocimiento inmediato, han sido sumamente cautelosos y vale la pena distinguir la posición de España en esto, en el sentido de que España es el país al cual le consultan normalmente el resto de la Unión Europea para tomar decisiones con relación a América Latina, ¿no? Por razones de sobra conocidas, ¿no? Y el gobierno español, a pesar de que el presidente Sánchez ha mantenido comunicaciones con el señor Guaidó, ha dicho que considera que lo correcto, lo ideal es que se convoque lo más pronto posible, y utilizan un término que puede ser indefinido, ¿no?, pero que la misma Constitución venezolana lo señala, que son 30 días. Es decir, el tema es cómo es factible que en un periodo, en las circunstancias actuales que está viviendo Venezuela, que en un periodo de 30 días, Guaidó o Maduro puedan convocar a un proceso electoral que sin duda alguna, por toda la tensión y por todo el nivel de confrontación que vive actualmente la sociedad venezolana, y que hay elementos que uno no puede desconocer, tanto de aquellos que están a favor del régimen como de aquellos que están en contra del régimen y que son válidos, que pero no puede uno Guaidó desconocer. no ha ido a ningún proceso electoral. No, yo entiendo. Sí fue a un proceso electoral en el sentido de que él es diputado a la Asamblea Legislativa. No, ¿para presidente? No, para presidente no. Estamos de acuerdo, pero no olvidemos un detalle que me parece también importante y que lo ha señalado la Unión Europea, y esto no es... Solamente estoy tratando de hacer un recuento de carácter histórico, ¿verdad? Porque si la cautela que hay en la comunidad internacional, Rafael y amigos, es precisamente porque Uruguay, por ejemplo, y México, que también han hecho una propuesta en el mismo sentido de la Unión Europea y de otros países del mundo, han analizado también la Constitución venezolana. Hay juristas de reconocidos méritos, el profesor Ali Daniels de la Universidad Andrés Bello, ¿verdad?, que es un reconocido constitucionalista y defensor de los derechos humanos, ya que nadie puede acusar de ser pro régimen en Venezuela. Sin embargo, ha hecho un llamado de atención, y esto ya entrando en los aspectos ya de carácter meramente técnico, jurídico, si se quiere, en relación de que al artículo 233 de la Constitución no es aplicable a esta circunstancia. Hay posiciones encontradas al interno o al interior de Venezuela, pero lo que sí está claro, en concreto, es que Venezuela vive una situación muy difícil, y que se ha ido gradualmente deteriorando por los factores que aquí se han venido mencionando y que son válidos, sin duda alguna. Probablemente la excesiva generosidad del presidente Chávez no tomó en cuenta los conflictos y los problemas que eso iba a generar a lo interno de Venezuela. Y nosotros, y digo nosotros, los demás países, porque como decía, yo recuerdo un expresidente latinoamericano con el que nos tocó en algún momento compartir, por lo menos escucharlo, porque estaba hablando con el presidente hondureño, y dijo, hombre, si a uno le regalan
si hay un rico que está regalando el Bienvenido dinero, sea. todos vamos a ir a que nos... Milton, solo una cuestioncita, Milton, es que suponamos que está regalando el petróleo. Venezuela es el principal país productor, la ¿verdad? reserva con petrolera reservas más grande del Yo mundiales lo sé. para 400 años. No, es una cuestión de que está regalando para quedarse sin no lo él, desconozco, no lo desconozco. Bueno, para ir regalando. Solo quiero señalar de que todos los argumentos son en cierta medida válidos, algunos con más peso que otros, pero lo cierto, lo real, lo concreto es que hay una profunda crisis en Venezuela, Así es. que hay una especie de empantanamiento, ¿verdad? Hay un sector, está la primera potencia mundial, más allá de las razones. Es decir, todos podríamos hablar acá, y yo creo que para ninguno de nosotros es desconocido cuáles son los intereses que maneja Estados Unidos en la región y particularmente en Venezuela y en el mundo en general. Y en ese sentido, la posición de Estados Unidos es más que clara, ¿verdad? Incluso hasta se podría hablar de ser parte de una especie de conspiración. Pero el tema es que la preocupación de toda la comunidad internacional es válida y que, en mi opinión, la única salida factible es el diálogo abierto y sincero con fechas, con programación para resolver y salir de la crisis que vive actualmente este país hermano como es Venezuela. Gracias a los invitados. Voy a hacer una pausa para seguir hablando del tema de Venezuela con mis distinguidos invitados de esta mañana. Bien, gracias a la gente, pero hoy no puedo dar participaciones. Don Marcos Porras. Bueno, empezando a reseñar... ¿Qué piensa de lo que dijo Ríos, de lo que dijo Rafael? Bien, Gilberto ha dado algunas cifras que llaman un poco la atención y yo voy a citar una fuente que a él le gusta mucho, que es la CEPAL. En efecto, al arribo de la presidencia del extinto presidente, en 1999 los niveles de pobreza estaban en el 70%. Eso es una cifra que se reconoce y que en efecto pues, regía el estado económico o la calamidad que se vivía en Venezuela para ese entonces. Bueno, no faltaron 20 años, mejor dicho menos, para que en el 2015 esa pobreza se ajustara a 23%, como él bien lo dice, pero lo catastrófico o lo impresionante de estas cifras es que en el año pasado se dio por el mismo organismo internacional, la CEPAL, un 87% de pobreza. Eso es algo realmente impresionante. De ese 87, 61% es pobreza extrema. No. Es decir, alguien que vive con menos de $1 diario para comer. Y el otro 26% sigue siendo pobreza no extrema, pero realmente significativo. ¿Qué significa esto? Que esa piñata de recursos que dice don Rafael, que era el tener la reserva más grande de petróleo del mundo, se podía permitir regalar. No es así, don Rafael, porque Honduras puede tener recursos, pero no tiene que regalarlos. El regalar no es una condición, ni siquiera yo no me voy a entrar en el tema ideológico o religioso, ni siquiera la palabra de Jesucristo dice que regalar es lo mejor. Pero es que no es regalo. Entonces, no, usted lo dijo que era regalar. Permítame, con todo el respeto que usted tiene en su derecho de palabra, cuando usted le hable. A Venezuela, no sé es regalado, lo dijo usted, y es que regalado no se puede, porque regalado no permite el crecimiento. Fue precisamente lo que hoy en día estamos sufriendo, de haber regalado los recursos, cuando debieron ser invertidos en carreteras, cuando debieron ser invertidos en el agro. Usted dice conocer el agro venezolano, discúlpeme, hoy en día está totalmente en la carraplana. No existe agro, no existe producción. Mire, el acto ganadero de Venezuela... ¿Qué es la carraplana aquí, pasándolo al hondureño? Bueno, eso significa estar... lipidia sería. Lipidia. Sí, discúlpenme mi expresión. No, está bien. No, sí. Muchas gracias. Aquí traducimos, ¿no? Sí, entonces, usted decía que conoce el agro venezolano. Mire, el acto ganadero venezolano era el mayor de Latinoamérica. Estamos hablando de 36 millones de cabezas de ganado en el gobierno, en el ex gobierno del difunto presidente. Hoy en día ese acto ganadero no llega ni a 10.000 cabezas de ganado. Estábamos hablando en aquel entonces de una vaca por cada persona en Venezuela. ¿Estoy oyendo, Gilberto? Y eso hoy en día no existe. De igual modo, la producción de maíz, de frijoles, de arroz, de todos los granos básicos y lo que se come en Venezuela no existe.
la libertad, o mejor dicho, en los puertos de Venezuela se recibe barcos de Brasil, barcos de México, óigame bien, de México, donde está el principal suplidor de las cajas CLAP, Comité Local de Abastecimiento Popular, con un gran negocio que tiene montado Nicolás Maduro y Diosdado Cabello con las empresas mexicanas para dotar de alimentos al pueblo. Lo tiene, agarra billete directamente con empresas mexicanas que producen alimentos, y los tiene para sojuzgar al dominio, para sojuzgar a la gente por la boca, por la comida. Eso no es correcto. Cuando se tuvo... Es cierto lo que dice Vilés Joya, que los niveles de corrupción del gobierno de Maduro son sin precedentes. Totalmente. Mire, ahí está el narcotráfico, ahí está Hezbollah, ahí está ISIS, ahí está el Estado Islámico. Ya no les importa tanto el petróleo, ahora van con la droga y van con el asesinato. Los recursos mineros de Venezuela exceden en oro y en coltán, que es un elemento bien importante para la producción de estos aparatos electrónicos, celulares y todo lo que tiene que ver con la tecnología actual, se produce en Venezuela en una cantidad que no hay en el mundo. Eso está siendo dilapidado. ¿Por quién? Periodistas Valladares, por la FARC, por el ELN. Dirigen a los mineros, masacran a los mineros que se les salen del rol, los ponen en lipidia, los ponen en condición de darle un granito de oro para vendérselo aquí en Irán. ¿Dónde están las reservas de oro que se han explotado del 2015 al 2018? Están en Irán, están convertidas en supuestamente garantía para que le dé dinero a Venezuela. A China no le han pagado. China tiene una reserva, usted lo decía, que está pensando cómo darle apoyo o no al régimen. Tiene una alta deuda, estamos hablando de casi 1.600 millones de dólares que ha dado China a Venezuela. Y los chinos no son cualquiera, que van a decir, ahí está el dinero, quédatelo. No, yo te lo voy a cobrar, me lo vas a tener que regresar. Rusia, ¿por qué no da tanto? Y esto pareciera una contradicción. Rusia es un país pobre, tendrá el mayor territorio del mundo, pero no tiene la economía que garantiza su estabilidad, ni siquiera para sus pobladores. Entonces no se mete en el juego de prestar, porque no tiene. China sí, pero China lo hace con condiciones. ¿Qué es lo peor que pasa que Maduro esté al frente? Mire, eso se responde, antes de dar la respuesta que usted desea, con la Constitución. Es cierto, Ali Deniers, constitucionalista de la Universidad Católica Andrés Bello, yo también estudié en la Universidad Católica, Derecho, dice que el 233 no se aplica. Aquí hay 3 artículos que son principales. El primero de ellos es el 333. ¿Qué hace decir al artículo 333? La Constitución venezolana no se modifica sino por los mecanismos internos previstos para tal fin. Es decir, no ha habido una supuesta e írrita Asamblea Nacional Constituyente diseñada o nombrada para hacer una constitución, no lo ha hecho. Ya lleva más de 8 meses sin hacer la Constitución. Entonces, no se puede pensar que la Constitución actual no está vigente. Sigue estando vigente porque no ha habido los mecanismos para hacerlo. Luego, esa Asamblea Constituyente se instaló sin hacer un referéndum o sin hacer el mecanismo para que se instalara legalmente. Entonces, obviamente, no tiene fundamento. Y al final, no entremos en consideraciones, no está la nueva Constitución. Una nueva reemplaza a la anterior, ves, la anterior sigue vigente. Ese es el primer artículo. El segundo artículo que hay que citar es el 350, que es similar a la Constitución hondureña. El artículo de la Constitución hondureña dice: nadie debe obediencia a un gobierno ilegítimo, un gobierno que está instalado fuera de la legitimidad. En Venezuela se dice: nadie debe obediencia a un gobierno que viole los derechos humanos. Lo dice el 350 de la Constitución. Y por último, el 233, que dice que en una ausencia del presidente o en una situación irregular, que es un proceso electoral, Gilberto. El 17 de mayo del año pasado se hizo un proceso que no fue de acuerdo a la normativa establecida en la Constitución, entonces se están saliendo de ella. Entonces, al juramentar a Nicolás Maduro como presidente, ya estaba definitivamente la legitimidad de origen que se le dio cuando Chávez le transfirió el poder. Él mismo la pisoteó cuando hizo unas elecciones que estaban fuera de la Constitución. Entonces, en Venezuela no ha habido presidente desde ese proceso electoral de mayo 2018, perdón. Entonces, hoy en día, básicamente, lo que ha ocurrido es la aplicación estricta de la Constitución de la República de Venezuela y la está dirigiendo el presidente de la Asamblea Nacional, que ayer, el 23, fue nombrado presidente interino. Ojo con esto de ser interino.
él no va a nombrar un gabinete. Ahí salieron las redes sociales diciendo que había nombrado ministros, que había nombrado embajadores, que todo el cuerpo diplomático. No, nombró a un solo embajador en la ONU para detener la intención de Maduro de salirse de ese organismo internacional, para no seguir, para que no sea objeto de la aplicación de la Carta Democrática, solo para eso. Pero el resto no. La OEA, no la ONU. La OEA. La OEA, perdón, gracias, abogado, muy amable. La OEA para impedir que Venezuela saliera del Concierto de Naciones escenificado en la OEA. Solamente, pero no tiene él la función de nombrar un gabinete. Él es un gobierno transitorio, no tiene intencionalidad de golpe de Estado, de establecerse allí para quedarse en el tiempo. No, él tiene que nombrar un proceso electoral. Ahora, el proceso electoral, yo coincido con usted en cuanto a que 30 días posiblemente no sea el periodo más correcto o adecuado para organizar un padrón electoral que debe tener sus deficiencias. Yo quiero mencionarle a Gilberto y a don Rafael que en efecto ha habido 24 procesos electorales, 22 de los cuales lo ha ganado el gobierno, pero en los cuales el último proceso, supongamos que un estado de Venezuela tenía que votar obviamente sus mesas electorales. En 2 días fue removido a otro estado y por decir una población de 2 millones de personas que tenía que votar a ese estrado, ya lo trasladaron a otro, por más cerca que esté, tiene que moverse, no tiene dinero para hacerlo, no va a votar y no votó. Entonces eso, la manipulación de ese proceso, aun por limpio que sea, el sistema electoral permitió que ellos manipularan y que estuvieran limpiamente, porque ahí las auditorías sí funcionan, es cierto, totalmente que sí, pero fue con una manipulación de ese tipo. Si a mí me toca votar en Tegucigalpa y me ponen en las islas, no voy. Claro que ya no puedo ir. Casi 9 millones de blancos votaron en el proceso electoral último. Mire, de 24 yo quiero sintetizar, yo quiero sintetizar también en aras del aprovechamiento del tiempo. Venezuela no tiene una dictadura. Venezuela lo que tiene es petróleo. Y eso ha hecho que la potencia norteamericana la señale de antidemocrática, persigue ese proceso. Hay otra cosa que es bien importante decir. Miren, el chavismo nunca se desarrolló de manera libre. El chavismo siempre estuvo perseguido desde su primer año. Recuerden que hubo un golpe de Estado en el 2002, ¿verdad? Que fue promovido también por Estados Unidos. En menos de 24 horas, la persona que se había autoproclamado, Pedro Carmona Estanga, también conocido como Pedro el Breve, porque duró 48 horas en el poder antes de que la Guardia Bolivariana, pero también el pueblo de Caracas sustituyera al presidente Chávez en el poder. Luego de ese año vino algo todavía más crítico que fue la huelga petrolera, hoy en día la huelga de PDS. Sí, está desfasado. Estamos hablando de 2003. No, estoy haciendo un recuento de lo que ha sido toda la batalla del gobierno venezolano para, claro, que ha resuelto. Incluso, Gilberto, no, pues sí, comenzó el proceso de deterioro económico más importante de Venezuela. ¿Está escondiendo algo, Gilberto? Está confundido. ¿Está confundido? Totalmente. Mire, vámonos a las cifras y vamos a CEPAL, por ejemplo. La discusión a algo que le es favorable. No, pues estoy hablando de la realidad y que todo el mundo conoce. Los norteamericanos, si el gobierno le es favorable a sus intereses, los gringos lo apoyan con todo. Miren lo que está pasando en Honduras con la semejante democracia que hay. Y además, hablan de crisis económica y de crisis humanitaria. Cuando nosotros vivimos en Honduras una crisis humanitaria, bueno, de las peores de América Latina. ¿Y dónde están los ultimátums de Estados Unidos para Juan Orlando Hernández? ¿Y dónde está el reconocimiento para la oposición cuando gana elecciones en Honduras? No, porque en Honduras no hay petróleo, entonces aquí pueden controlar al gobernante y poner al gobernante que ellos quieren sin ningún problema, pero en Venezuela, como se ha desarrollado un proceso de independencia, de otras cosas que no tienen sentido. Decime qué datos quieres que te eche mano para darte datos. Yo te puedo demostrar precisamente. No los tiene. Dime los éxitos del chavismo, que regalen las casas, regalar ya es malo. Eso no puede ser alimentación. Acceso a la salud, mira, yo le envío a mi mamá y a mi familia comida de acá de Honduras, que se dice que Honduras es un país pobre. Yo le envío comida. ¿Cómo es posible, chicos, que eso pueda ocurrir? ¿Cómo es posible que le envíen a Raúl Valladares un mensaje donde diga que está haciendo fila en un hospital para que le operen? Y eso no ocurre. Por Dios, ¿cuál misión? Permítame. ¿Hay bloqueo o no hay bloqueo contra Venezuela? ¿Y el bloqueo financiero contra Venezuela? Hay bloqueo contra muchos países en el mundo. Hay bloqueos de China. China no le da la provisión a la gente que se lo merece. No pueden utilizar sus dólares para comprar medicamentos en el mercado internacional. Lo mismo que pasa con Cuba.
60 años de bloqueo contra Cuba de la misma manera. Medicina No pueden comprar medicina y han demostrado que tienen capacidad. Don Rafael, no defienda lo indefendible. Las cuentas de Venezuela están bloqueadas. Están bloqueadas. Claro, porque están llenas del tuerto Andrade que pasó los recursos de petróleo de Venezuela a sus cuentas personales y debieron intervenirla. Permítame. No, vienen de México con corrupción. Don Billy Joya. Bien. Yo creo que sí se acalora el debate, pero creo que es un debate de altura. Continúa siendo de altura. Y quiero retomar lo que decía el abogado Milton Jiménez Puerto cuando él decía que hay una crisis en Venezuela y que todos la reconocemos. Inducida, claro. Y seguimos aquí tratando de explicar las virtudes, las fortalezas del socialismo del siglo XXI. Por otro lado, nosotros estamos manifestando cuáles son los errores, etcétera, cuando en realidad el enfoque principal, no solo nuestro como personas y seres humanos, sino de la comunidad internacional, sigue siendo el reconocimiento de lo que es una tragedia humanitaria, de lo que es una crisis humanitaria en Venezuela. ¿Por qué? Porque no hay comida, porque no hay salud, porque no hay estabilidad, porque el sistema de gobernabilidad está altamente comprometido y porque la población está en la calle. Raúl, yo solo quiero pedirle, porque bajé un videíto de 2 minutos que he pedido. ¿Lo tenés? Ya lo tienen listo ahí, a ver si Ponelo, lo podemos pues. ver y 2 que minutos. puede servir para generar más debate. Pongámoslo pues. Venezuela, el país más rico de América Latina, vive una desconcertante transformación política y social a partir de 1992. Un carismático caudillo militar fue el protagonista de este tiempo. Yo dificulto que hoy en verdad haya en Venezuela una persona que se acueste con hambre. No debe haber pobreza en Venezuela. Y para ello yo sigo comprometiendo mi vida. Que llegar a 0 miseria, a 0 pobreza en los próximos años. Los indicadores de salud. Bueno, vean ustedes los cambios, pues esto es lo nuevo. Esto es lo nuevo. Somos la primera potencia petrolera de este mundo. Tenemos la reserva de petróleo más grande. En Venezuela hay petróleo para 200 años. La economía debe ser enfocada con un objetivo central. Satisfacer las necesidades de la sociedad, como queramos llamarlo. El socialismo es el único camino a la paz perdurable, a la justicia social. Por eso la revolución nuestra, hay que recordarlo, pacífica, pero armada. No se equivoquen, burgueses. El que quiera ver una democracia pujante, sólida, madura, venga a Venezuela, venga nada más. Fuimos las víctimas de una peste ideológica que nos pisoteó, que incendió la piel de nuestro pueblo, que calcinó y enmudeció a nuestra Venezuela. Chavismo, la peste del siglo. Billy Joya, ¿qué? Como dice Gilberto. Como que fuera aquí los años 80. No, hombre. Cerrame el apuntador. No. Eso es reciente. ¿Cómo? Como que fuera aquí los años 80. No, yo creo que el debate ideológico supera la propaganda. Yo vuelvo a repetir, Gilberto. Es que eso es propaganda. No traigamos videos propagandísticos a un debate donde podemos resolver todo con y vuelvo cifras. a decir. Podemos Mira, refutar con argumentos. Ni discurso. Pues sí, ni discurso. ¿Querés argumentos? Pero eso es ideológico. Bueno, ¿querés argumentos? Queremos argumentos. Por eso te voy a dar los argumentos. Te voy a preguntar, ¿hay libertad en Venezuela? Yo he estado ahí 10 veces y claro, cada vez que porque vas al Palacio Miraflores y cada vez que enciendo y ahí el salís televisor, en Facebook publicado y claro que ahí vas a encontrar libertad. Hay respeto a la vida en Venezuela. Hay respeto a la vida en Venezuela. Claro que hay respeto. ¿Cómo vas a creer, hombre? Mira las estadísticas, la gente cómo está muriendo en las calles de hambre porque la están reprimiendo. Por favor. Hay justicia equitativa. Hay justicia equitativa. Eso es mentira. Se engañan porque quiere. El socialismo nunca ha sido una solución. El socialismo del siglo XXI tiene una tragedia humanitaria.
revirtió las estadísticas sociales de Venezuela completamente al revés. Lo reconoció aquí el abogado Porras. Cuando llegó el chavismo había 70% de pobreza en Venezuela. Actualmente hay 32, se ha retrocedido 7 puntos. Y lo reconoce la CEPAL por la guerra financiera que hay contra ellos. Terrible. Eso está demostrado en estadística. Gilberto, es una tragedia. Eso no es un argumento mío. Guerra económica. Es un hecho que está reconociendo las Naciones Unidas, que no es ningún organismo comunista, que protesta en las ni calles, que está a favor del chavismo, ni que está respaldando un proceso. En las calles, está financiada por Estados Unidos. No, Gilberto, por el amor está de apoyada Dios, por Estados hombre. Unidos. No Los salió 5 millones Mike que han Pence exiliado, diciendo que iba a reconocer Roberto, ese gobierno. Trump ha reconocido un gobierno ilegítimo donde después de que no ha habido ninguna elección en Venezuela. Moreno, ¿qué pasó con Lenín Moreno? Me ponen aquí la cara de Milton, es un poema. ¿Qué piensa, canciller? Bueno, no creo que mi cara pueda ser un poema. Eso es imposible. Pero ahí rapidito para que sigan los muchachos en el debate. No, yo insisto, es decir, es absolutamente válido. Yo creo que muchos de los argumentos que está mencionando Gilberto, como igualmente lo hizo Rafael, son completamente válidos. Es decir, ha habido un boicot y precisamente por eso el sector moderado, incluso el secretario general Antonio Guterres de Naciones Unidas, también ha hecho ese llamado al diálogo, a la reflexión y a buscar los mecanismos democráticos. Pero sin duda alguna hay un problema y eso no podemos, más allá de las razones. Mire, yo creo que por mucho que haya influencia, y por supuesto esa influencia se puede manifestar de diversas maneras, de una potencia, la primera potencia mundial, también por otro lado tiene que haber un caldo de cultivo a lo interno en la sociedad venezolana que genera estos conflictos. Es decir, uno no puede soslayar, tampoco puede cegarse frente a una realidad. Y yo creo que la salida, como justamente el presidente López Obrador y el presidente Tabaré en Uruguay lo han dicho y además insisten, y es más, creo que en alguna medida la cautela que está observando la Unión Europea, aunque por supuesto con cierto grado de contundencia, ¿verdad? Porque yo sí creo, importante decirlo, Rafael, y lo he hablado con algunos amigos, y Gilberto, que tampoco el gobierno hizo lo necesario, ha hecho lo posible en determinados momentos para buscar esas mismas salidas, para dar una imagen diferente ante la comunidad internacional. Hay acciones que uno incluso podría justificarlas, es decir, podría decir que son válidas, pero no han contribuido en lo más mínimo a la imagen del régimen, a la imagen del gobierno venezolano, el gobierno del presidente Maduro, y esto por supuesto ha llevado gradualmente a que muchos sectores de la comunidad internacional que normalmente no estarían inclinados hacia ciertas medidas y llamémoslo de alguna manera usurpadoras como las de Guaidó en este momento, se han visto compelidos precisamente porque no han encontrado los mecanismos. Miren, yo en algún momento, porque a mí me tocó estar viajando, por supuesto por razones del cargo que ostenté, estar viajando, bueno, también Raúl en más de alguna ocasión viajó a Venezuela. Pero el tema es que, ni más, fuimos hasta testigos de una conversación privada que tuvieron Raúl y yo, que tuvieron el presidente Zelaya, el presidente Chávez en Buenos Aires, a raíz de la toma de posesión de la presidenta María Cristina. A Chávez lo conocimos en Austria. Lo conocimos en Austria, por supuesto. Más bien en Santiago de Chile, si mal no recuerdo. No, pero ya la primera reunión fue en Austria, acordate. Claro, pero, y me recuerdo esta anécdota porque el presidente Zelaya hasta le señaló al presidente Chávez, acababa de comparecer él en Univisión, había estado 15 minutos, y recuerdo que él comenzó en una plática muy amigable, y se lo dijo. Le dijo, presidente Chávez, le dice, esos son los 15 minutos más desaprovechados que yo he visto en la historia política de América Latina. Permítame, canciller, me dice Edgardo Mejía. Raúl, pregúntele a Rafael de Alegría si le preocupa que con el posible cambio de gobierno en Venezuela le corten el moje que recibe a Maduro triangulado de Panamá. Melvin Santos volvió a aparecer a razón en la entrevista con Raúl. Pensé que aparecería encadenado ya que esa fue su última promesa. Juan Lorenzo,
Pucha, mucho tiempo le da doble moral, Raúl. Dele chance a Billy o al señor de Venezuela. No, pero le toca a Rafael Alegría, espérenme. Paz y seguridad. Gracias a Dios no estamos con Venezuela y me siento muy orgulloso de haber sido parte de que Mel Zelaya y Xiomara Zelaya no llegaran al poder del país. Hoy siempre estamos obligados a salir a defender de nuestro país. Prefiero democracia, no una dictadura. Rafael. Hay que entender que lo que hay ahí en Venezuela es un guión, ¿verdad? Un guión, pero muy estructurado por Estados Unidos. No hay duda de eso. Qué bien, Milton y don Marcos, que fueran los venezolanos que resolvieran los problemas en Venezuela. Qué bien. Y ese diálogo franco, sincero, que estoy segurísimo que el presidente Nicolás Maduro lo ha querido estructurar. Está acorralado. Pero ahí el problema es que el otro guión es de los Estados Unidos. Y ese guión tiene que ver con dos elementos clave: político, militar y económico. Económico, estrangular la economía venezolana. Por eso, don Marco, le cancelan las cuentas del gobierno venezolano por petróleo en Estados Unidos. Investigue un poco más, Rafael, por corruptos. ¿Cómo? Por corruptos es que intervienen las cuentas de Rafael Ramírez, de El Tuerto Andrade. Es que no son de él. Sí, son de él, son personales. Es que los recursos fueron de PDVSA cuando ella era director a su cuenta personal y la llevó a Suecia, la llevó a Suiza, la llevó a Estados Unidos. Compraron en República Dominicana y en Estados Unidos, en el norte de la Florida, propiedades inmobiliarias por más de billones de dólares y están embargadas. Tienen que estar. Ese dinero es del pueblo venezolano, don Rafael. Ese pueblo no es de ellos. Ese pueblo no es del gobierno. Alimentos no puede comprar en el exterior, no es así, porque Estados Unidos ha amenazado que el que negocie con Venezuela será excluido, ¿verdad?, de la asistencia de Venezuela. ¿Y la caja CLAP? ¿Quién la domina, don Rafael? Gracias. Pero no he terminado. Luego, la cuestión... Pero picadito porque ya estamos over tiempo. Hábleme de México y las cajas CLAP. El guión es, don Marco, dar golpe de Estado en Venezuela. El mismo guión que usted siguió en las elecciones pasadas. Un golpe de Estado. Ustedes revolvieron Honduras en las elecciones pasadas. El mismo guión que tienen ustedes. El mismo guión que tienen ustedes por parte del Foro de Sao Paulo para generar conflicto en toda Centroamérica. Ese golpe de Estado le fracasó. El Foro de Sao Paulo dirige o sea, Gilberto y Rafael. El partido que ellos representan. El segundo golpe de Estado. Directrices del Foro de Sao Paulo. Marco, ahora es el segundo golpe de Estado de este señor Gualdón. ¿Cuándo ha ido a elecciones? Pronúncielo bien, no es Gualdó, es Guaidó. Dígame, ¿cuándo ha ido a elecciones? ¿Cuándo ha competido? No es necesario, la Constitución prevé un mecanismo de reemplazo cuando alguien está ausente. No, Rafael, entonces no es ilústrese un poco, Gilberto, ilústrese un poco, Rafael. Qué pena que se haya llevado a un punto ideológico que los pone a pensar lo que no es correcto. Están desinformados, no manejan la realidad. Mire, es como que yo me metiera a opinar de Honduras, no tengo la cancha que tienen ellos, no podría hacerlo, me quedaría callado la boca, pero en este tema, discúlpenme, aquí están totalmente fuera de orden, están desinformados y no tienen información. Ese guión político, ¿verdad? Mis hijos están allá, déjese de eso, Gilberto, usted ha ido de paseo a Venezuela, ustedes dos han ido de paseo a Venezuela, cuando ustedes han ido a Venezuela, ustedes comen bien, van a los hoteles de 5 estrellas, van a pasear por Venezuela, ustedes no van a ver la realidad, ustedes no se meten en Carapita, no se meten en el 23 de enero, no se meten en los barrios donde la gente está pasando hambre, ustedes no conocen eso. Toda la vida que visitamos Caracas vamos al barrio 23 de enero. Usted conoce la Cinza, usted conoce Macarao, usted conoce Carapita, usted conoce La Vega, ustedes no conocen nada, ustedes van al Palacio de Miraflores, porque ahí los protegen, porque ahí les ponen guaruras, porque ahí los ponen a ustedes en una protección que no tiene el resto del país. Y los recursos que se dan para protegerlo a usted y para protegerlo a usted es desprotegiendo al pueblo venezolano. Los matan, al pueblo venezolano los matan. Discúlpeme, hombre, discúlpeme. Ya eso de derecha o izquierda, eso está abolido. Es terrible. Señor Rafael, de izquierda es usted, pero Venezuela no, Venezuela quiere progreso. De Perú, de Ecuador, de estos países ha sido enorme para el país. A mí me llama la atención que se paró. Por el amor de Dios. Lenin Aquino. Y
Préstame la guitarra, Mire, Rafael. ¿sabe qué están esperando? Háblame de Lenín ¿Verdad? Aquino. ¿Saben? Están creando la oportunidad para una intervención militar. Para una intervención militar. Es lo que quieren. Quieren donde- mandar que han mandado a la ONU para que cabildeen la ONU, para que Así es. igualmente... Pues, Rafael, hay un Raúl, gobierno para detalladito con Pero, esto. pero, Ahora, el solo- principal yo señalamiento- quiero terminar con esto. Quiero terminar con Y esto. después le da la palabra a Me Billy, parece- pero es le voy a muy decir algo, importante. le llamó la atención, me dijo Billy, mira Raúl. No. Lo único Pero voy a bueno decir es que se algo paró sobre para aquel Billy. lado. No es el mejor Es por referente estatura, para es por defender estatura. lo que está pasando en Venezuela. No, Billy. no, Sí, no es el mejor no, referente. Bien. El pueblo hondureño lo sabe. Muchas gracias, don Rafael. Miren, interesante poder entender Para que te en deje. base a hechos. Después de 20 años de una dictadura como la de Venezuela, Con Oportunidad 24 de oro. la meses. medicina del socialismo del siglo XXI no llegó a resolver los problemas de la inseguridad, de Volvemos la con la salud propaganda. y de las necesidades básicas del pueblo venezolano. Enfermó esa fórmula, esa medicina del socialismo muchísimo más. En el caso particular de Brasil, una potencia de América del Sur, Casi la donde destruye. Lula da Silva y Dilma Rousseff, ¿qué fue lo que Temer realmente también. pasó? Es cierto, Que sacó sacaron 30 millones Sí, de la ¿de dónde pobreza. viene la pobreza? Eso es lo que pasó. pero permítame, señor Gilijoya. pero Que se está presa en la hundieron, cárcel, se hundieron Rafael. en la Para que no fuera corrupción. presidente de Se Venezuela, hundieron. de Brasil. Don no, Rafael, Eso es para eso lo falso. Se metieron a la hundieron, cárcel. oiga bien lo que, A permítame, Temer, porque el pueblo lo está- apoyaba. Todos los que sacaron a se Dilma del poder hundieron están en la presos o perseguidos corrupción, porque se realmente hundieron en fueron la los corrupción, corruptos de porque la Brasil. medicina No del Dilma, socialismo no del Lula. siglo A Lula no se le ha podido probar ni un nunca va a solo ser caso la de panacea, corrupción. entiendan. A Lula Pero ¿cómo iba nunca a se ser le ha el podido presidente probar un de caso de Brasil? corrupción. Voy a volver a Nunca. repetirse. A Hay que Correa meter no se le ha preso. aprobado un solo caso de corrupción. Consígame la A palabra. Cristina no se le ha aprobado Consígame un la solo caso de palabra. corrupción. Fíjese bien. Al presidente Zelaya no se le ha podido. La medicina- Es una estrategia norteamericana de Gilberto, persecución la de los gobiernos medicina, progresistas de América la Latina. medicina del socialismo del siglo XXI Eso es propaganda, enferma Billy. las No podemos democracias, hacer política secuestra las con democracias. propaganda. Los Tenemos que hacer resultados están política a la por- vista. La justamente, crisis y nosotros humanitaria lo que podemos medir tenemos en Venezuela estadísticamente. es una Billy, tragedia lo que humanitaria está lo que hay en viviendo ahora. Quiero Venezuela. agradecer al No, medio de eso es lo que está comunicación. En Déjeme la Honduras palabra. vivimos una tragedia humanitaria. Agradecer En al pueblo Honduras, hondureño y en a Honduras usted vivimos una y a tragedia este medio de humanitaria. comunicación. Porque es un Gilberto, gobierno de tu partido. lo puedo porque es un aceptar, gobierno de Gilberto, élites. Porque pero es un vuelvo a gobierno de repetirte, oligarquías. Gilberto, Y América Latina vuelvo a repetirte, tiene que huir con ni todas sus izquierdas, fuerzas ni de derechas, gobiernos de ni oligarquía. socialismo, ni capitalismo. Y está la izquierda y derecha. Entendelo, No queremos gobiernos de la entendelo, élite. No queremos entendelo. gobiernos de la El oligarquía. socialismo del siglo XXI no es la medicina Han que sana concentrado toda la estas riqueza en necesidades. pequeños grupos, que es Lo lo que que pasa en quiere Honduras. Estados Unidos y las oligarquías el que no gobierno de nos privilegios liberen que al persiguen Bueno. esas élites. Y dejemos, No queremos yo termino con privilegios. esto, Raúl. Yo termino con esto. Yo no voy a convencer a Gilberto, no voy a convencer a Rafael de nada de lo que estoy diciendo. Porque Ni a la radicalmente- auditoría tampoco. Entonces, ojo, tenemos una audiencia a través de este programa Claro, a nivel nacional. Y esa audiencia E tiene internacional. acceso a internet. y Permítame, puede permítame. consultar fuentes. ¿Cuál es la que página va a poder internacional, formarse Raúl? su propio criterio. Claro ¿Sabes que por sí. qué? Porque no se puede tapar en el sol con un dedo Claro. de lo que está Van a sucediendo CNN, en Venezuela, Live. en esa tragedia, en esa crisis repetir humanitaria. el No se programa. puede. Aquí Y como es ya lo he donde dicho, tenemos crisis y como ya lo he humanitaria, dicho, Billy, y como por un Gilberto, gobierno de dos Gilberto, periodos de tu partido. escúchame. En Honduras es que Gilberto, vivimos en escúchame. una crisis humanitaria. Del Escúchame, Partido Nacional al Gilberto. cual él esté representado. 3 periodos ya. Partido del Escúchame, gobierno al cual él escúchame, representado. Gilberto. Mira, Usted no tiene- escúcheme, Es cierto, escúcheme. no hay periodo. Mire, el Del- socialismo. Del golpe de Estado que usted Escuche. apoyó. Y del Fíjese fraude bien. electoral que usted apoyó. y de Entonces, la ya lo represión están que usted apoyó. personalizando Claro cuando el que problema sí. es Venezuela. No, Yo- pero yo- es que fíjate ¿de dónde bien lo sale que le el voy a criterio, decir. Billy? No, Gilberto. en ninguna manera personal, sino que usted está emitiendo un criterio totalmente parcial ¿Y porque usted? usted defiende gobiernos de élite. Nosotros No estoy defendemos defendiendo. claro Fíjese que que sí. lo primero que dije, ni capitalismo, ni socialismo, Bueno, no- ni no- neoliberalismo, pero hablemos no de estoy hablando de hablemos izquierda, de no resultados. estoy hablando como ciudadano, Hablemos de no estoy resultados. representando aquí a La ningún crisis partido humanitaria político. que vivimos No nosotros estoy, no es estoy en calidad de incomparable con lo que pasa en ciudadano, América estoy en Latina. calidad de ciudadano. Te quiero hacer una Jamás es pregunta. mucho más A pequeña. ver, le quiero hacer una pregunta a Gilberto. Has defendido con una tremenda pasión el sistema, y no lo voy a descalificar, voy a decir el sistema venezolano. Muy bien. A ti como hondureño, Sí. ¿te gustaría que un sistema como el del venezolano el día de mañana gobernara en Honduras? Eso es completamente No, ¿te diferente. gustaría Son dos eso? realidades completamente diferentes. ¿Lo aprobaría? Yo quisiera un gobierno que no fuera un gobierno de élite. Un gobierno Caballero, represor, eso de como el de Venezuela. Caballero, ¿Te gustaría eso? Permítame, yo ¿Te gustaría eso? Exactamente. Yo quisiera, Ojalá permítame, tuviéramos una permítame, democracia Gilberto, portavoz. Gilberto,
Venezuela. Por favor. Yo quisiera que siguiéramos, pero lamentablemente hemos llegado al final. Larisa Barahona dice, y gracias, Larisa. Buenos días, Raúl. Que resuman claramente cuál es el problema. No se les entiende Estados nada. Unidos es el Gracias. Nos vamos. Voy a darle la palabra
un minuto, 2 minutos a cada uno, porque ya nos vamos. En resumen. Don Marco Porras, iniciamos con usted. Gracias. En resumen, agradecer a este canal, agradecer a usted, licenciado Raúl Valladares, agradecer al pueblo hondureño, agradecer a la prensa hondureña la oportunidad que nos da, en mi caso especial y a otros venezolanos, de pronunciarnos y dar a conocer la realidad que estamos viviendo. Nosotros tenemos medios de comunicación que están completamente cerrados y sabemos que acá en Honduras y a través del mundo esta señal es visualizada y con ella van a saber la opinión que tenemos los venezolanos que vivimos en la diáspora, en el exilio. En segundo lugar, quiero manifestar que lo que está ocurriendo en este momento está totalmente apegado a la Constitución, a los artículos ya referidos, y tiene como 3 estrategias principales el cese de la usurpación, que ya no siga el dominio de un gobierno que está usurpando la presidencia de la República. El segundo de ellos es un gobierno de transición que inició el 23 de enero y que va a culminar con la entrega a un ente electoral de un proceso en el cual nos vamos a medir. Ahí sí vamos a saber verdaderamente, Rafael y Gilberto, cuántos somos. Y lo vamos a saber de manera real porque va a haber intervención o participación de los organismos electorales. Y por último, las elecciones libres, que van a ser obviamente depurando el padrón, el 2025. Ajustando a... Bueno, en el momento que sea, usted no lo va a decir porque usted no es el que rige la política, eso lo va a decir el pueblo venezolano, 36 millones de personas que están abocadas en la calle, no uno que está en una tribuna en Honduras diciendo que el 2025, esos son los deseos que usted tiene, yo se los respeto, pero la realidad la va a determinar 36 millones de personas que en este momento están protestando en la calle. Agradecido, licenciado Raúl Valladares, estoy a su orden para cuando usted lo desee, podemos venir de nuevo a este foro. Muchas gracias, don Marco Porras. Don Gilberto. Sí, gracias Raúl por la invitación al foro. Me ha gustado mucho el debate, a pesar de que se acaloró, o tal vez más bien por eso. Decir que saludo las reformas electorales, creo que se ha dado un avance importante en el Congreso Nacional, sin embargo, seguimos viviendo en un régimen ilegítimo en Honduras. Este domingo 27 tenemos acciones a nivel nacional y queremos la incorporación de todo el pueblo contra este régimen que vivimos en este país. Yo creo que eso es lo que realmente más nos interesa a nosotros. Claro que somos solidarios con la causa de Venezuela y sabemos que lo que está pasando es una agresión gringa nuevamente en nuestro territorio continental. Saludar, un abrazo a las mujeres hondureñas, las acompañamos en su lucha. Somos socialistas y somos feministas, tenemos esos valores, tenemos esos principios y bueno, la lucha, hoy se conmemora un día, pero la lucha por las mujeres, por la emancipación de las mujeres continúa. Gracias Raúl por esta oportunidad. Gracias a don Gilberto, el gordito de la gorrita, lo invito a que le pago el boleto que pase una semana en punto fijo, sin agua, sin luz y comiendo lo que comen. No, hombre, si vayas aquí a la periferia de Tegucigalpa, aquí en la periferia de Tegucigalpa es lo mismo. Don Billy, gracias. Bueno, gracias por la oportunidad de estar esta mañana aquí. Quiero manifestar que mi criterio personal, en calidad de ciudadano, es que lo que está sucediendo en Venezuela es una tragedia humanitaria. Es una crisis humanitaria, es una dictadura, es una democracia secuestrada, simple y sencillamente porque en Venezuela no hay respeto a las garantías individuales, no existe libertad, no existe la oportunidad de una justicia equitativa, no existe el respeto a la vida. En Venezuela lo que existe es un régimen de represión, es un régimen que ha sembrado miseria, que ha generado exilio, que ha cerrado centros de comunicación, que no existe la libertad de prensa y que se violentan los derechos humanos en cada esquina de Venezuela a raíz de que ese sistema del socialismo del siglo XXI, que fue planteado en su momento bajo las condiciones históricas que daban como la medicina para combatir todos los males. Y lo único que hizo la medicina del socialismo del siglo XXI fue enfermar aún más al extremo de llegar a generar la tragedia y la crisis humanitaria que actualmente hay en Venezuela. Yo me solidarizo con el pueblo de Venezuela, con esos 36 millones de venezolanos que hoy por hoy están en la calle clamando, peleando por su libertad y por recuperar su democracia. Gracias, don Billy Joya. Don Rafael Alegría, gracias por venir. Como hondureño quisiera y anhelaría mucho que tuviéramos aquí consultas todos los años, que se le consultara al pueblo y que hubieran referéndum revocatorio cada 2 años, como existe en Venezuela, ¿verdad? Y ya quisiéramos tener un sistema electoral
transparente, democrático, ¿verdad? Reconocido internacionalmente como uno de los mejores del mundo en Venezuela. Ya lo quisiéramos tener aquí. Ya quisiéramos tener ese sentimiento de integración y de solidaridad del gobierno y pueblo venezolano con los países pobres de América Latina. Yo realmente tengo un gran agradecimiento por ese gobierno y por ese pueblo. Nos dio combustible, no regalado. En buenas condiciones, sí, combustible, tractores, 100 millones de dólares para el sector agrícola. Todo eso se lo robaron. Se lo robaron a los gobiernos de don Billy Joya y del Partido Liberal, ¿verdad? Ya quisiéramos tener esa participación ciudadana. Don Marcos, en Barinas, que usted debe conocer, existe una escuela latinoamericana de agroecología para los campesinos y indígenas de América Latina que no pueden ir a la universidad. Hoy está cerrada. Eso se lo agradecemos. Sí, podría estar cerrada, porque la conspiración que hay hoy en día contra Venezuela es triste. Pueblo hondureño, no nos dejemos manipular por una gran campaña mediática y de estos señores que están en contra de la justicia, la libertad y la solidaridad. Siempre han estado en contra de eso, por eso no me sorprende la posición de Billy Joya acá y como otros que han mencionado ahí. Miren, llamo a que Honduras salga, no tiene ningún mandato del pueblo para que esté siendo causa común con Bolsonaro, con Macri, con otros derechistas contra Venezuela. El pueblo hondureño no es intervencionista. El pueblo hondureño quiere mantener los principios de libertad y autodeterminación de los pueblos, que Venezuela decida su propio destino, pero que no metan las manos nadie y que salga Estados Unidos de esa intervención militar económica de Venezuela. Dejemos a los venezolanos que resuelvan el problema. Así es que esa es nuestra posición. Gracias, Raúl. Estamos dispuestos a siempre continuar con estos debates, ¿verdad?, por los procesos de democracia en toda América Latina. Cerramos con el abogado Milton Jiménez Puerto. Bueno, pues por supuesto, igual que Rafael, esperamos que sean los venezolanos, el pueblo venezolano, el que al final resuelva, buscando las mejores avenidas, este profundo conflicto y crisis que hay. Repito, independientemente de las razones o del origen del mismo, hay una tensa calma en Venezuela y sin duda alguna lo que va a ocurrir en los próximos días es fundamental. Estados Unidos presentó una petición para una reunión urgente del Consejo de Seguridad mañana. Sabemos perfectamente bien que las decisiones del Consejo de Seguridad tienen que ser tomadas de forma unánime y es más que evidente que hay por lo menos 2 países que forman parte del Consejo de Seguridad que no van a estar a favor de ningún tipo de intervención, ¿verdad? Creemos que fue un error, yo personalmente creo que fue un error este exabrupto que tuvo Estados Unidos de reconocer el gobierno o una presidencia, en mi opinión, muy particular, espuria, del señor Guaidó. Y sin duda alguna esto no soslaya y no pretende lo más mínimo desconocer la magnitud del problema que vive Venezuela. Yo espero que cese el derramamiento de sangre, independientemente de cuáles puedan ser, digamos, las motivaciones, que se entre forzosamente, porque ya es prácticamente inevitable, un proceso de diálogo que es la única vía, la única forma como se pueden resolver los problemas que hay en Venezuela, porque tanto una posición como la otra nos va a llevar a una permanente confrontación y a niveles todavía mayores de violencia, que yo creo que nadie lo quiere para ningún país del mundo y por supuesto tampoco los venezolanos lo quieren para su propio país. Gracias al abogado Milton Jiménez Puerto, a ustedes por dejarnos ingresar a sus hogares. Los invito a que continúen en sintonía de Canal 11, que tengan un feliz viernes y un buen fin de semana.